Hola, en este nuevo video vamos a hablar sobre un nuevo componente de un lazo de control feedback. Este es el turno para el controlador. Se dice que el controlador es el elemento más importante, puesto que es el que toma la decisión que debe llevar a cabo el elemento final de control con el fin de estabilizar un proceso y obtener los mejores resultados del mismo. Pero, ¿qué es un controlador? Un controlador se dice que es el elemento que compara la señal de la variable controlada con una variable de referencia o set point, que es la variable al valor que queremos llegar. De acá, ¿qué hace? Compara estos dos valores y emite una señal de salida, ya sea de abrir la válvula o cerrar la válvula. Con eso se busca estabilizar el proceso. El controlador tiene dos acciones, acción inversa y acción directa. Entonces, en el momento en que se selecciona esta acción, pues es muy importante, puesto que vamos a tener tres cosas. Si la seleccionamos bien, un proceso estable. Si la seleccionamos mal, podemos hacer que el proceso se inestabilice o no controle, o el sistema definitivamente haga todo lo contrario a lo que queremos. Entonces vamos a analizar con estos dos ejemplos la acción de un controlador. Entonces tenemos una válvula por la cual entra vapor. Dijimos que este tipo de válvulas son cerradas en falla. Y pues tenemos la variable de salida que es la temperatura. Si la temperatura se aumenta, el controlador, ¿qué debe hacer? Como la válvula es cerrada en falla, debe emitir una señal de cierre, es decir, disminuir su señal. Como vemos, es una señal neumática, es decir, llevar a valores de 3 PSIG. Es como vemos en la imagen, tenemos que cuando aumenta la señal de entrada al controlador, la señal de la salida se disminuye. A esto se le conoce como una acción inversa. Ahora, vamos con este otro ejemplo a analizar la acción directa. Entonces tenemos que se controla el nivel de un tanque con una válvula. Este tipo de válvulas, ¿cómo son? Son cerradas en falla. ¿Por qué? Porque al momento en que haya una falla de energía, pues necesitamos de que haya cierto nivel de líquido en el tanque. Entonces, cuando se aumenta el nivel, ¿qué debemos hacer? Abrir esa válvula para desocuparlo. Pero como es cerrada en falla, la señal debe aumentar. Es decir, si tenemos un aumento en el nivel, la señal de salida del controlador igualmente va a ser aumentarlo. En este caso, siendo neumática, llevándolo a valores cercanos a los 15 PSIG. Entonces, como vemos, son incremento en la entrada, incremento en la salida, lo que nos lleva a que sea una acción directa del controlador. Ahora pues vamos a ver qué tipos de controladores existen. Pues existen varios tipos de controladores, pero pues cada uno varía de acuerdo a la función que se necesita tomar o la decisión que éste debe hacer. La mayoría de los controladores pues tienen en cuenta el error, exceptuando únicamente al controlador todo o nada que no lo tiene en cuenta. Entonces, es decir, todos los automáticos, que son los que más se utilizan hoy en día, tienen en cuenta ese error o desviación que mide el controlador. Entonces, vamos primero con el controlador todo o nada. Este fue el controlador más utilizado al inicio del control de procesos. ¿Por qué? Porque no se conocía en su tiempo la tecnología para hacer los avances que hoy tenemos, y es un controlador que emite una señal de apertura o de cierre total de la válvula. Es decir, abra o cierre la válvula. Más comúnmente se conocía que eran controladores de tipo manual, por así decirlo. Entonces era un operador quien abría o cerraba una válvula. Los de hoy en día están mucho más automatizados, con mejores procesos, mejor tecnología, pues tienen en cuenta algo que se llama error o desviación. Entonces el error es la diferencia entre la referencia o set point que tenemos con el valor de la variable controlada, que es la que midió el sensor. Este valor de referencia nos va a emitir una señal de salida. Pero esa señal de salida, ¿cómo varía? Entonces tenemos primero tres tipos de controladores que son de un solo ajuste, es decir, solo tienen en cuenta ese error y nada más. Entonces tenemos primero el controlador proporcional, que como su nombre lo indica, la señal de salida es proporcional a ese error. Tenemos el controlador derivativo, el cual busca anticiparse al error que le va a llegar al controlador y ejercer una acción. Y tenemos el control integrativo, que lo que busca es eliminar el error. Entonces, esos son los tres controladores iniciales. Cada uno tiene su función de transferencia, variando de acuerdo a un tiempo de derivación, a un tiempo de integración, y igualmente vemos un valor m promedio, que es el valor base cuando el error es igual a cero. Entonces, cuando la variable salida es igual al set point, pues puede ser de que la válvula esté en cierta posición adecuada. El valor más común es de 50%, es decir, esté abierta a la mitad.
Esa señal de salida del controlador pues depende qué señal sea, puede ser eléctrica o puede ser neumática. Ahora, hoy en día los que más se utilizan es la combinación de esos tres controladores. ¿Por qué? Porque dan mejores resultados. Entonces el primero es un controlador derivativo en el que es tanto proporcional a ese error y además se anticipa ese error. Entonces es un controlador derivativo, proporcional derivativo. Tenemos el controlador proporcional integrativo que aparte que es proporcional al error, integra ese error para llevarlo a cero. Entonces aquí con estos controladores llegamos a un error igual a cero. Y finalmente tenemos los controladores integrativos derivativos que son los más compuestos, en los cuales tenemos la parte proporcional al error, la anticipación del error y la eliminación del error. Son los elementos más utilizados, los controladores, para variables difíciles de medir. Entonces para estos tenemos funciones de transferencia, tanto ideal como real. Esto varía de acuerdo a algunos parámetros que tiene cada uno y son más utilizados al momento de realizar una sintonización de los controladores. Vemos para los demás cómo son sus funciones de transferencia. Ahora pues vamos a analizar qué tipo de controlador debo utilizar. Entonces tenemos los más utilizados en la industria actualmente son los controladores proporcionales integrativos y los controladores proporcionales integrativos derivativos. Entonces los PI se utilizan para medir variables rápidas como son nivel, presión y en algunas ocasiones flujo. Y esto que debemos tener en cuenta, que sean recipientes de un área pequeña, no tan grande. Y los controladores PID son utilizados para medir variables lentas. Entonces muchos dirían, pero la temperatura es rápida de medir, pero es que la temperatura es intrínsecamente derivada de la transferencia de calor. Entonces termina siendo una variable dura de medir, como también se le conoce, nivel, presión y fuerza. Entonces con eso terminamos este video, nos vemos en una próxima oportunidad.